El profesor Bruno Cruchy es muy conocido también acá en el canal de Globovisión, porque enseñó inglés, pero además muy conocido en Venezuela porque inventó un método y una escuela de enseñanza de inglés, pero además es especialista en idiomas modernos, director del English Lab. Cuéntenos cómo está la actividad intelectual de ese instituto. Bueno, ante todo, como siempre, gracias por invitarme. Es un gran placer estar aquí y poder compartir con el público lo que modestamente estamos haciendo en el English Lab. En primer lugar, me gustaría, en el campo de los idiomas modernos, hay un idioma que no ha sido estudiado ni aprendido durante mucho tiempo, que es el árabe, ¿no? El árabe que es hablado por 500 millones de personas en el mundo, Y con ¿no? mucha influencia económica y política. Y no recuerdo cuántos países hablan el idioma Por lo árabe, menos 33, por lo menos, ¿verdad? la Liga Árabe, sí. Sí, entonces, con el apoyo de la Embajada de Egipto, Ujú. ¿no? Hemos creado un curso de un curso de árabe conversacional, o Qué sea, bueno. para enseñar a la persona a hablar, porque hasta ahora los cursos de árabe habían sido con un carácter, digamos, religioso, para que la gente pudiera O solo incorporarse, gramatical, ¿no? o gramatical. Sí. Vamos a cubrir el acto gramatical, pero estamos pensando en la persona que quiera aprender el idioma para moverse en esos países, hasta para cuestiones diplomáticas, y también para los hijos de migrantes del Medio Oriente que hablan árabe pero no lo escriben ni lo leen. Eso muchos de que me hemos entrevistado aquí están en todas las áreas de la ciencia, la cultura, y lamentan que lo hablaron de pequeño porque vieron al abuelo o al papá, pero no lo escriben, y eso es interesante que puedan Exacto. recuperarlo. Entonces tendremos cursos para gente que no desconoce totalmente el idioma para enseñarles a hablar, y los que lo hablan a través de los abuelos, etcétera, le vamos a enseñar a leer y escribir. Qué bueno. Eso es algo novedoso con la Embajada de Egipto. Sí, yo el sábado estuve en una reunión en la universidad, en la ULAC, Latinoamericana y del Ajá, Caribe, y correcto. estaba uno de los de la Embajada de Egipto y nos decía eso, la importancia que tenía hoy, por lo menos en tener la base del árabe, en un mundo donde el mundo árabe es muy importante. Claro. Entonces, eso es en cuanto al idioma, a una novedad, ¿no? Otra novedad que hemos notado aquí, sobre todo en Venezuela, tenemos mucha gente que estudió inglés, habló inglés y se le está olvidando por la falta de práctica. Entonces hemos creado algo que estaba muy de moda hace un tiempo y que había desaparecido, que son los clubes de conversación. Buenísimo. Entonces, hemos creado esto que vamos a lanzar ahora el próximo mes, precisamente para la gente que quiera repasar su inglés, aumentar su capacidad de inglés, pero no el aspecto gramatical, sino el aspecto fluidez, que es lo más importante en un idioma, ¿no? Y diría que... Como aprenden los niños no aprenden gramática ni nada, sino Exactamente. hablar desde la casa el idioma y lo hacen muy bien. Yo lo llamaría el método natural. Sí. El método natural. Incluso una vez aquí un ministro de la inteligencia, Machado, Ah, decía que el violín y la música era innata, que lo único es poner a tocar. Y trajo unos indios pemones y lo puso a tocar la novena sinfonía de Beethoven sin estudiar música. Porque claro, es como se aprenden los idiomas en la casa, en el hogar, en el ambiente. exactamente. Y este mismo ministro, hace muchos años, ahora que lo mencionaste, me recordé, me mandó como emisario suyo a Estados Unidos a Sí. estudiar en aquel entonces el método de Lozanov, que era un método de sugestología para aprender idiomas, ¿no? Era un hombre muy interesante. Yo lo acompañé en algunas misiones a Rusia, fuimos una vez a Suiza, inclusive estuvimos con Jean Piaget, el famoso psicólogo que le claro, interesó el método, claro. pero como muchas cosas los gobiernos cuando pasan se quedan en el aire. Y era interesante ese desarrollo de la inteligencia que se puede hacer y los idiomas ayudan mucho. Indudablemente, ¿no? Y bueno, eso fueron algunas de las cosas y hemos logrado, que también es de interés para, sobre todo esos muchachos que por alguna u otra razón se van del país y no tienen algo que los certifique que tienen conocimiento de inglés. Tenemos la autorización de una organización internacional para otorgar certificados de
conocimiento de inglés a nivel internacional. Por cierto, yo voy a dar la referencia nuestra si tienen interés a través de Brújula Internacional 01@gmail.com para transmitirle a ustedes todos esos intereses, ¿Cómo porque no? hay muchos jóvenes que nos piden ese tipo de formación y ese tipo de constancia, porque van a otros países y les exigen señor. la atestación de que han hecho esos cursos. Sí, y hoy en día en Europa y en el mundo existen clasificaciones. Perdón, A1, A2, B1, B2, C1, C2, reconocida a nivel mundial. Esa es la clasificación que los pueden optar con nosotros, ¿no? No, igualmente pueden escribir por G Brújula Internacional o repetimos Brújula Internacional 01@gmail.com. Brújula Internacional 01@gmail.com. Porque no solamente es esta enseñanza de los idiomas, sino los sitios para la conversación con textos importantes de literatura, de poesía. Además, las amistades que se crean son extraordinarias. Claro, o sea, y hoy en día el mundo no tiene fronteras materialmente. ¿Qué más decir de la importancia de los idiomas en la diplomacia? Para mí, si uno piensa que las Naciones Unidas tienen 6 idiomas oficiales, ¿verdad? El inglés, el español, el árabe, el ruso, el chino, etcétera, uno más. Y sin embargo, el idioma que más se habla en el mundo hoy en día, como primero, segundo y tercer idioma inclusive, es el inglés. Sí. Y en segundo lugar el español. Claro. Pero el inglés es el lengua franca materialmente de millones de personas en el mundo. Por ejemplo, el chino, que es un idioma sumamente importante, sin embargo, lo hablan básicamente en una región, sí. Por región, ¿no? Mientras el inglés no, se habla a nivel mundial. Entonces, los muchachos de hoy en día deberían hacer el esfuerzo de mejorar su inglés, practicarlo. Los colegios deberían dar inclusive más énfasis, y las universidades, más énfasis al idioma inglés. No solamente el inglés instrumental, sino el inglés realmente práctico. Y en el caso de Bruno Cruci, ¿qué idiomas habla? Ah, bueno, yo... Vous parlez français, bien sûr. Bien sûr, je parle français, parlo italiano. Senza problema, tutto bene. Senza problemi, falo português brasileiro. Muito bem. Português brasileiro. أتكلم عربي العربي شكرا شكرا أهلا وسهلا شكرا Milao Helenica, algo ruso, griego, el ruso, Gabarit por-ruski, Bueno, los idiomas son necesarios. Hay la idea también de organizar unos cursos breves de lo más importante en 5 o 6 idiomas, de manera que el que viaja, el turista, pueda defenderse para esas cosas fundamentales. Me gustaría precisamente uno de mis planes, quizás lo logremos inclusive en colaboración con esta empresa, es precisamente algo así, enseñar a la gente cómo decir ciertas cosas en 3 o 4 idiomas. Que se abren muchas posibilidades de encuentro, y más cuando Venezuela se ha convertido en un centro cosmopolita. Exacto. Y cuando se viaja también es necesario. Así que muchísimas gracias a Bruno Cruci. Un placer. Si escriben nuevamente, les damos allí las 2 referencias. Es interesante para una charla introductoria de todo lo que es el proyecto y el programa, que es muy interesante, y a ver si comenzamos de nuevo aquí en Globovisión a enseñanza del inglés. Bueno, ¿Cuánto tiempo enseñaste aquí en Globovisión? Varios años, como 4 años estuvimos enseñando aquí. Yo sé que hay mucha gente que todavía lo recuerda. Sí. Y aprendieron bastante del inglés. Vamos a seguir con otras entrevistas, siempre en el plano del derecho y las relaciones internacionales. Ya regresamos. Muchas gracias.